historia para esta casa que ustedes vengan aquí, porque la mayor parte de las veces a nuestros actos pues vienen cubanos, vienen personas que llevan muchos años en España, en la inmensa mayoría, pero tenemos mucho interés en sumar a las nuevas generaciones, del PP en este caso, y por supuesto también a las nuevas generaciones de los cubanos que viven en el exilio, los hijos del exilio, que me gusta a mí llamarles. Y bueno, pues lo dicho, que ojalá que sigan ustedes acompañándonos otros días, porque hoy, claro, ya sé que han venido por Pablo, pero en esta casa hacemos muchas cosas interesantes para las que nos gustaría que nos acompañaran. Así que bueno, voy a comenzar. Voy a darles un poco el esquema de lo que vamos a hacer y así nos situamos todos. Yo les voy a hablar un poco de la convención que ha tramitado la OIJ, que es la Organización Iberoamericana de la Juventud. Es un tratado internacional, ahora hablaré más sobre ello, es un tratado internacional sobre los derechos de la juventud. Luego les hablaré un poco sobre la situación de actualidad de los derechos humanos en Cuba. Les hablaré sobre la revisión del examen de los derechos humanos en Cuba que ha tenido lugar en esta semana en la ONU. Y bueno, pues le dejaré la palabra a Pablo para que por favor pues, nos hable sobre qué es lo que concierne sobre los derechos de la juventud específicamente en España, cuál es su perspectiva o cuál es su visión de las nuevas generaciones cubanas. Y bueno, pues en teoría teníamos hoy invitado al ¿cuál era el cargo de este señor? El jefe de Relaciones Institucionales, el director de Relaciones Institucionales de la OIJ, venía a acompañarnos hoy para presentar el tratado, pero resulta que ha dimitido este señor y como ya no pertenece a la OIJ, pues no ha podido acompañarnos. La OIJ parece que tiene un descalabro total en su institución, no es la única división y por eso tampoco nos han podido enviar a otra persona que se hiciera cargo de la situación. Como la OIJ es una organización como la que es, yo en un principio pensé que podía tratarse de nosotros, por cosas que ya luego les iré diciendo, pero no, definitivamente problemas institucionales que tienen ellos. Así que expuso a Claudio López porque no puede acompañarnos esta tarde, ya que no siendo ya representante de la OIJ no podría actuar como tal. Entonces, ¿te parece bien la estructura, Pablo? Estupendo. Pues les voy a dar un poco un resumen. Primero me quito estas pulseras porque no nos van a dejar escucharnos. Lo siento. Bueno, pues lo siento, ¿qué pasa en casa? A ver, la OIJ es un organismo internacional de carácter multigubernamental, es decir, que congrega a muchos gobiernos, a muchos estados, agrupa a países de Latinoamérica, España, Andorra y Portugal. Por tanto, nos concierne todo lo que se mueve en la OIJ de manera especial. La OIJ fue creada en el año 92, ahora pues le daré un poco de información sobre la OIJ para que la puedan llevar. Entre sus objetivos centrales, según ellos, está por una parte un interés político, por otra parte técnico y de cooperación. Ellos promueven la generación de políticas públicas de juventud, dedican un esfuerzo a la investigación de las realidades de la juventud y luego a promover proyectos de integración. Desde 2005 comienzan a trabajar para conseguir pues, adoptar y suscribir la Convención Iberoamericana de la Juventud. Como les he dicho antes, la Convención Iberoamericana de la Juventud es un tratado internacional, por tanto es de obligatorio cumplimiento.
ha entrado en vigor el día 1 de marzo, aunque luego por aquí en este documento dice que tienen 5 años, creo, cada país para adoptarlo una vez que se ha firmado, pero entra en vigor el 1 de marzo. Su sentido y lo que lo distingue de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, que justifica un tratado de derechos específicamente de la mujer. Bueno, pues según la OIJ se sustenta en la necesidad de atención específica a los jóvenes, ofreciéndoles un compromiso por parte de los gobiernos y las bases jurídicas que reconozcan, garanticen y protejan sus derechos. Fue firmada por la mayor parte de los países que integran la OIJ, que son los países que forman las cumbres de jefes de Estado. Ajá. Y luego se encuentra un proceso de ratificación. Cuba lo ha firmado y todavía no lo ha ratificado. Aún así está tan obligada como los países que lo han ratificado a cumplirlo, porque es un tratado internacional. Es como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Incluso los países que no lo han suscrito o que no lo han firmado están obligados a cumplirlo. Ajá. En el caso de Cuba, con el tratado, convención, que es como se llama, de los derechos de la juventud, están obligados a cumplirlo. ¿Qué sucede si no se cumple? Es denunciable ante el Comité Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, que es el que debe darle protección. Aún así, si no se cumple, se puede poner denuncia ante los defensores del pueblo, los tribunales supranacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Según la OIJ, habría un equipo para el chequeo de los derechos de la juventud, es decir, para el chequeo del cumplimiento de la convención, pero ese equipo todavía no está creado. Llevan desde el año 2005 trabajando en él y todavía no han creado el equipo que va a chequear el cumplimiento. Es decir, que estamos en manos pues, de la OEA y de la ONU. Aparte de la convención, la última cumbre de jefes de Estado adoptó un plan de cooperación e integración de la juventud, que pretende fortalecer las organizaciones de protección de la juventud. Es una de las propuestas la creación de ministerios, la creación de secretarías, de direcciones generales, dentro de la estructura de los gobiernos. Ajá. En una de las últimas páginas, por ejemplo, donde publican la convención, si tú ya ves, dame uno para seguir. ¿Quieres que te lo esto? ¿Por aquí? Sí. Pues en esta publicación de la OIJ, en la casi contraportada, publican el nombre de las instituciones de cada país que se hace cargo del asunto del acuerdo ese de la última cumbre de jefes de Estado. Ajá. Verán que todavía no hay creado ningún ministerio propiamente dicho, Ministerio de la Juventud. Todos son secretarías, más secretarías, viceministerios, Dirección Nacional de Juventud, en fin. En el caso de Cuba, como organismo multigubernamental, la OIJ y en sentido general las cumbres de jefes de Estado y todas sus secretarías trabaja con los gobiernos. Es decir, que en el caso de Cuba sus programas se dirigen a la única agrupación juvenil con la que tiene contacto, es decir, con la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Esto, a pesar de que tienen programas para el trabajo con jóvenes y con organizaciones pertenecientes a la sociedad civil. Es decir, la OIJ, como organismo multigubernamental, trabaja con el gobierno de Cuba. Pero aparte del trabajo con los gobiernos, ellos tienen programas para trabajar con organizaciones juveniles independientes. En el caso de Cuba, la OIJ es
eso no lo hace. Lo hace, pues, como el resto de países de Iberoamérica, puede que lo haga en España, Portugal y Andorra, pero en Cuba no lo hace. Porque si lo hiciera, Cuba rompería con la OIJ, rompería probablemente la dinámica de las cumbres de jefes de Estado y de ministros, y bueno, pues se buscaría entonces la OIJ un problema con Cuba. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se les toca lo menos posible. El Estado de Cuba o el gobierno de Cuba dice que hay que trabajar con la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, son los únicos jóvenes que cuentan en Cuba. Hay otras organizaciones juveniles en Cuba, pero para la OIJ nada más cuenta la organización que se llama Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Por tanto, si pudiéramos albergar alguna esperanza en cuanto a la protección de los derechos de la juventud por parte de la OIJ en Cuba, yo renunciaría. La OIJ cuida mucho su relación con el gobierno de Cuba. De hecho, incluso los acuerdos más trascendentales, digamos, que tienen lugar en las cumbres de jefes de Estado y de ministros, se cuidan a la enésima para no enfadar a Cuba. Porque si enfadan a Cuba, saben que entonces ya no cuentan con el voto favorable para lo que quieran, de Venezuela, Bolivia y bueno, pues sus 2 o 3 amigos. Por eso, para nosotros es importante que propiciemos la organización de programas y proyectos que permitan la participación de los jóvenes, que se integren en programas de participación e intercambio con jóvenes, por ejemplo, que sí conocen y viven la experiencia por una parte de la democracia, como es el caso de los jóvenes que nos acompañan esta tarde, que nacieron con ella puesta, aunque francamente, y ya sé que se llevan el rapapolvo sin que sea a ustedes a quien les toque, pero casi siempre cuando vamos a hablar del que falta, el que se lleva la bronca es el que está. De las cosas que más me chocó a mí de la democracia y de los jóvenes en España al principio cuando llegué, fue que les encontraba tan pasota, tan dispuestos a aceptar cualquier situación, por ejemplo en las universidades. Yo no entendía por qué en las universidades hay determinadas cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué un programa que pueda tener unos tintes políticos de derecha, por ejemplo, porque con la izquierda no suele suceder, tiene tantos problemas para entrar a la universidad? Pero luego también me chocaba ver cómo los estudiantes se dejaban pasar villas y castillas sin protestar por no señalarse, por no comprometerse. Eso a mí me resultaba muy chocante, porque yo venía de un país en el que hay una tiranía, donde hay una tiranía militarista, totalitaria, sanguinaria, y aún así los jóvenes en Cuba se arriesgan. Y hay problemas en las universidades, y la gente que está en relación con la sociedad civil tiene problemas en las universidades y son expulsados de las universidades por eso. Y entonces me chocaba muchísimo ver que los jóvenes en España se dejaran pasar cosas que no tenían que pasar, porque en España sí hay una democracia y no siempre se hace uso de los derechos, de los deberes no nos queda otro remedio, pero de los derechos no siempre se hace uso. Luego, también es importante que los jóvenes conozcan la experiencia de quienes, cuando jóvenes, vivieron la experiencia del cambio, vivieron la experiencia del tránsito hacia la democracia. Entre nuestros objetivos, entre nuestros proyectos, por supuesto que está la atención a los jóvenes en Cuba. Nos cuesta muchísimo trabajo llevar un proyecto a Cuba que tenga como sentido la atención a los jóvenes. Tal vez nos cueste un poco menos de trabajo cuando es pues más general, pero si es atención a los jóvenes, hay un problema porque Cuba los considera soldados. Entonces, es un problema dirigir un proyecto a los jóvenes en Cuba. Porque además, quienes lo recibieran podrían estar poniendo en riesgo la seguridad suya, sus carreras universitarias y cosas por el estilo. Pero es uno de nuestros objetivos, por supuesto. ¿Por qué nos preocupa el tema de la juventud en Cuba? Y hemos deseado preparar esta jornada de intercambio con los jóvenes españoles. En estos momentos, a 50 años de dictadura, de tiranía en Cuba, los jóvenes no tienen ni siquiera una conciencia, no tienen memoria histórica, formación para la vida en democracia.
el día que en Cuba haya un cambio político, nos encontraremos con jóvenes, por supuesto nos encontraremos con el resto de la población, que no sabe ni siquiera cuál es la dinámica de un proceso electoral. Jóvenes que no saben ni siquiera pues cuáles son sus derechos. El primer documento que yo busqué cuando salí de Cuba, y cuando salí tenía 24 años, no había encontrado nunca la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en Cuba. Y el primer documento que yo recuerdo que yo en Barajas, yo estaba desesperada, ¿dónde está? Yo necesito leerla. Pues en Cuba hay jóvenes, población general, pero ya que estamos hablando hoy de los jóvenes, pues vamos a centrarnos en los jóvenes que no conocen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, la convención de la OIJ les llegará, bueno, vamos a ver. Uno de los mayores problemas que ha tenido Cuba y que continúa teniendo y que probablemente sea un problema que arrastre en el futuro es el problema de la migración. Los jóvenes son quienes migran, y sobre todo de Cuba, porque son los que tienen condiciones, los que han podido tener una cobertura o una justificación para salir de Cuba. Se ha salido de Cuba sobre todo por estudios. Cuando se sale entonces no se regresa. Por otra parte, hay un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Cuba que permite 20.000 visas al año de salida definitiva de Cuba hacia Estados Unidos. Y eso tiene un límite de edad. Y además tiene una entrevista para conceder esa visa. Por supuesto que quienes tienen más posibilidades siempre de salir son los jóvenes. Es decir, que además de una fuga de cerebro que en algún momento se dijo que tenía Cuba, además está teniendo una fuga de futuro, porque es lo que representa pues, la juventud de un país. Bueno, pues ahora centrándonos en la actualidad. Con fecha 9 de enero, la Comisión Cubana Pro Derechos Humanos, que preside Elizardo Sánchez, envió a Naciones Unidas con una copia de Amnistía Internacional y a otras instituciones una queja en cuanto a la aplicación de los procedimientos en Cuba para la elaboración del Informe Nacional sobre los Derechos Humanos. Es un informe que se ha elaborado por el gobierno de Cuba para la evaluación que ha sido pues, en la semana del 2 al 13, a Cuba concretamente le ha correspondido el día 9, y el gobierno de Cuba tenía que presentar un informe sobre el estado de los derechos humanos en Cuba. Ese informe se ha elaborado a puerta cerrada, sin la participación de la sociedad civil. Y la Comisión Cubana por Derechos Humanos ha presentado una queja en la ONU al respecto. Les leo unas líneas de esa queja que ha presentado Elizardo. El gobierno de Cuba continúa violando de una manera casi minuciosa todos los derechos civiles, políticos y económicos, así como ciertos derechos sociales y culturales de la ciudadanía cubana, al tiempo que mantiene a 57 prisioneros de opinión adoptados por Amnistía Internacional y a otros 150 presos políticos internados en un enorme e inquietante sistema carcelario que funciona al margen de toda forma de escrutinio nacional o internacional. Para que tengan una idea, en Cuba no se sabe ni siquiera la cantidad exacta de penales que hay. No se sabe tampoco la cantidad de presos políticos, porque muchos o no son procesados o se procesan como delito común. Luego, el examen periódico de las Naciones Unidas sobre el estado de los derechos en Cuba ha sido bastante favorable por lo que se ve al gobierno de Cuba. La sesión se organiza de la siguiente manera. Dura 3 horas, en las cuales Cuba expone su informe durante 2 horas y se crea una troika que se llama un equipo de 3 países que son quienes evalúan el informe. Aparte de esa troika hay una secretaría técnica que elabora un informe que a su vez pasa a la troika. Bueno, pues lo que han dicho los 3 países es insultante, sabiendo nosotros cómo es que se violan todos los derechos humanos en Cuba. No hay un solo epígrafe
de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que yo les pueda decir, este en Cuba se cumple. Bueno, pues según la Troika y según esa Secretaría Técnica, es asombroso el adelanto que hay en Cuba en el respeto a los derechos humanos. El resultado final, no obstante, no es ese. Ese es el examen periódico, que ha tenido lugar, como les digo, ahora en febrero. Pero el resultado final debe tenerse en sesión plenaria en el mes de junio. No obstante, no cambia demasiado, porque en junio se sentarán de nuevo en sesión plenaria, con la diferencia de que habrá 20 minutos para que Cuba añada las respuestas adicionales a las recomendaciones que haya recibido, a los señalamientos que ha recibido en este examen de febrero. Luego habrá 20 minutos para los estados y 20 minutos para las organizaciones no gubernamentales que quieran presentar informe. Por supuesto, de Cuba no va a venir nadie porque no lo van a dejar salir. Y las instituciones que han presentado protestas, digamos, para esta sesión, ya hemos visto que no se les ha tenido en cuenta. Luego, hay otro problema en ese sentido, y es que aunque las instituciones presenten argumentos suficientes, no se va a reabrir el proceso. Lo único que se hará será escuchar, no se mandará a hacer silencio a la ONG que presente un informe, pero no va a cambiar el sentido del informe. Así que eso es lo que tenemos en cuanto a los derechos humanos en Cuba en estos momentos. Pues yo les voy a dar copia del informe que ha enviado Elizardo, que ha enviado la Comisión Cubana por los Derechos Humanos y Reconciliación Nacional a la ONU, para que ustedes vean pues una serie de incidencias que señala Elizardo, y que por lo visto no se debe haber tenido en cuenta para la elaboración de esta evaluación. Hemos estado en contacto con el equipo de evaluación. Nos han dicho que nos contestaban a una serie de preguntas que les hemos enviado. Les habíamos invitado a que participaran en el acto hoy y nos han dicho que contestaban sí a todas nuestras preguntas, pero que no podían tener una participación pública. Por tanto, esa es la razón por la que hoy no están aquí, y tal vez yo debería revisar el email, pero me da la impresión de que no van a llegarme las respuestas a esas preguntas. Lo que se les pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, por una parte, si han recibido este informe y si se ha tenido en cuenta para la elaboración de ese examen? Y luego, cosas como cómo se justifica que el examen sea tan favorable a Cuba si, por ejemplo, en Cuba no se admite la presencia de un relator de derechos humanos, es decir, de un comisionado de las Naciones Unidas, ni permanente ni transitorio. Hace poco ha ido alguien a examinar la situación de las drogas en Cuba, pero es una situación bastante excepcional, y por otra parte quien ha estado, pues por lo visto, ha sido guiado por el gobierno de Cuba, es decir, que habrá visto lo que tenían ellos interés en que vieran. Pero ese es el estado de la cuestión en estos momentos en cuanto a los derechos humanos en Cuba. Las violaciones de los derechos humanos son históricas, y por lo visto la ONU, o no le parece que es suficiente que haya la cantidad de presos que hay en Cuba, que no haya libertad de prensa, que no haya libertad de opinión, que toda la población prácticamente viva represaliada. Para la ONU, por lo visto, nada de eso es suficiente, como no lo está viendo tampoco el gobierno de España, que está sirviendo en la Unión Europea como garante del gobierno de Cuba. Así es que hubo años mejores en los que los informes sobre los derechos humanos en Cuba de la ONU parecían tener más sustancia. Esperemos a que el próximo año haya una troika que escuche
también a la sociedad civil en Cuba. Pues les voy a dar el informe de Lizardo y ya dejo la palabra para Patricia.